enseñó la señora, la doctora del John Kenny, porque me dijo, ¿de dónde usted? Me dijo, y yo le dije, yo soy de Curiñanco, el campo. Y ahí me dijo, todos otros partos los tuve allá, le dije, ¿cómo lo hacían? Ya yo le expliqué un poco, porque uno no ve, por el momento que está dando a luz, no ve lo que hace la matrona. Yo le dije eso y ahí me dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a enseñar, me dijo que a lo mejor vas a tener más bebés y lo vas a tener en el campo solita. Y ahí me dijo, mide 1/4 del ombligo, me dijo, del bebé a 1/4 del ombligo, corta y amarra. Y lo otro, si estás sola, amarra la otra parte que es la placenta en la misma pierna de la mujer. Y no la suelte de ahí, pues atender tu guagua, me dijo, y déjala ahí que nazca la placenta. Y así que yo capté lo que ella me dijo y era una doctora, se llamaba Teresa. Trabajaba en el Yoquienes. Y ella me enseñó y después la matrona que tenía acá, la señora, me terminó de enseñar más. Sí, pues yo recibí hartas guaguas. ¿Cómo cuántas guaguas? Lo acomodaba también, lo arreglaba cuando venían sufriendo las mamás. A veces traían atravesadas guaguas, trabajaban demasiado. Y ahí la arreglaba yo, le dejaba para nacer. ¿Listas para nacer? ¿Y después las recibía también? Sí, ¿Y cómo las arreglaba? lo acomodaba así, ¿Con las manos? sí, encima, su estómago. Le buscaban toda la cabecita, lo acomodaba. ¿Y eso usted lo aprendió de su mamá? Sí, ¿Su mamá le enseñó? mi mamá me enseñó. Y mi mamá creo que se atendió sola por mi parto. ¿Ella era partera? Mi mamá era partera, se atendió sola y bueno, en resumen, como que en ese tiempo todas las personas se conocían, como era tan poca gente acá, entonces siempre había una señora embarazada y ellos más o menos calculaban cuándo iba a dar a luz o iba a tener su bebé y se ayudaban unas a otras. Entonces mi mamá, en ese momento, el parto llega de un rato para otro, entonces mi mamá no calculaba ese momento, pero se avisaba al tiro, a pesar de que vivían súper lejos. Vino mi marido, lo vino a buscar. Ya sería como las 8. No, y antes de eso yo había ido a Valdivia, a la madre campesina. Y cuando me hicieron la ecografía, se llama, ¿sí? Me dijeron, no, si a usted todavía le falta. Y que yo, para no quedarme allá, además que tenía niñitos chicos acá, me vine de a pie caminando. Y claro, me pilló casi todo el día, pues, medio oscureciendo, iba bajando en la antena para acá. Y en eso me encontré una vecina pues, y ella andaba de caballo, se asustó cuando me vio con mi guatita. Ay, me vino a dejar de caballo acá a la casa. Y solamente con todo eso andar y subirme de caballo, todo, la guagua bajó, pues, y en la noche empecé, no, en el día andaba con dolor, y andaba al otro día andaba con la contracción y todo, y en la noche me vino. Ya mi viejo lo vino a buscar a Beatriz para que me vaya a cuidar toda la noche. Oh, y nada, pues parece que llevo como las 10, las 11 ese día que llevó. Sí, más o menos. Sí, como a las 11, las 12 de la noche nació el bebé. Así que ahí llegó mi guagua, y el único hijo hombre de todas las mujeres. Sí, tengo 4 mujeres y él es el hombre. Mi suegro, ¿sabes? Sus años estaba todavía contento que le había llegado un nieto. Sí. ¿Cómo se preparaba, por ejemplo, la mujer que estaba embarazada? ¿Cómo se tenía que preparar para el parto? ¿Había algún consejo, tomar algo? Sí, había que decirle que no se acuesten. Y antes las casas no eran como ahora, entonces había una viga que uno amarraba algo ahí y las ponía de rodillas, que tenía que agarrarse cuando le venían las contracciones, tenía que tomarse de esa sábana que uno ponía ahí.
Y uno se preparaba, tenía agua caliente, si había alcohol, lo más higiénico, los alcohol y limpiarse, las tijeras, las pitas, todo, para amarrar el ombligo. Porque era contagioso al no saber, porque el ombligo tiene que ir bien apretada la pita para que no le entre aire a la guagua por la guatita. Entonces uno la preparaba de esa forma y de ahí uno estaba pendiente de que cuando ya la guata se estaba descolgada, ya que la guagua venía ya. Entonces en ese momento uno tenía que estar atento de que para que no caiga de porrazo la guaguita abajo, tenía que estar atento a recibirla. Y al momento que ya venía la guagua, ahí uno la ponía un poquito para atrás y ahí recibía la guagua. Pero antes de las contracciones tenía que ser de rodillas, esperar que pasen las contracciones. Y ahí cada contracción la guagua iba avanzando. Mi mamá fue partera por muchos años y ayudó a muchas mujeres que pudieron tener su guagüita en el campo. Mi mamá también ayudó a una niña que llegó de vacaciones acá al campo y también ella se enfermó justo acá para tener la guagüita y era muy difícil para trasladarlo en esos años. No había locomoción, no había camino, había unas guayitas donde llegaba a viajar la gente. Entonces fue muy difícil para ella volver, entonces mi mamá tuvo que ir a socorrerlo también. Y nosotros ahí acompañándolo cuando ya éramos más grandes, pero cuando éramos más pequeños mi mamá andaba con mi papá, andaban los dos. Le dejaban dicho, venían una semana antes a hablarle y le pedían a mi mamá que si pudiera ir a recibir el bebé que venía y que se preparara porque no sabían la hora que se enfermaba, podía ser en la noche, podía ser en el día, y ellos a cambio de eso, ellos le ofrecían, a veces le pagaban en aves, a veces le pagaban corderitos, también así porque era una vida que corría riesgo la mamá y el bebé. Entonces habían personas que valorizaban mucho estas cosas y entonces eso le ofrecían a mi mamá, pero mi mamá sin pensar esas cosas, sino que solamente lo hacía por amor a las personas, a los bebés. Ella no le importaba la hora que sea salir en la noche y viajar y a veces no, en los tiempos malos, con lluvia y con faroles, con velas y faroles nomás, de esos que usaban con botellas. Se alumbraban en el camino y a veces mi papá hacía unos juegos de la quila de esas, y eso lo prendía y con eso lo iba uneando así, y daba harta claridad para que avanzaban para trasladarse al lugar. Y cuando usted iba a ayudar a las otras mamás, ¿don Hugo le ayudaba a usted? Sí, pues, ¿La acompañaba? acompañaba y ayudar, y no demoraban para hacer, pero le acomodaba, le arreglaba como venían los guagüitas. Porque algunos venían sentados y otros del medio lado los bajaba derechito y la cabecita primero. De ahí nacían las guagüitas. ¿Y cómo preparaba a las mamás? Lo arreglaba en su cama, en su pieza. ¿Le daba alguna agüita de hierba? ¿Agüitas de hierba le daba? Sí, ¿Y con qué amarraba el ombliguito de los bebés? con pitas de bolsa. La amarraba y que no le entre viento. Y de vuelta el puño en la mano, la pita y ahí lo amarraba yo. O sea, al momento ya como de dar a luz, que faltaban unos minutos, una media hora, algo por ahí, mi mamá siempre preparaba, me acuerdo muy bien porque yo le ayudaba, como medio litro de orégano fresco o seco. Lo dejaba un rato reposar y era como tibio dárselo a la persona que iba a tener la guagua. Una media hora antes. Y después mi mamá como que le acomodaba la guatita, todo eso para que nazca la guagua. Y después cuando llegaba el momento del parto, era pero así espontáneo, pues súper rápido. Era como que, porque el orégano tiene efectos abortivos. Y yo lo supe hace poco. Entonces era como que era rápido. O si no, si el parto estaba muy así como muy, que no se podía, estaba difícil. Tenía mi mamá una botella de vidrio, de esos de litro que habían antes, y esas las mujeres la soplaban. Y al hacer fuerza y hacían la fuerza abajo.
Y claro, y así los partos eran rápidos. En algunos casos cuando estaban más difíciles, yo creo. Porque mi mamá esos eran sus implementos que llevaba, porque yo, como digo, yo siempre andaba detrás de ella. Sábanas. ¿Ah? Sábanas, lavatorio. Claro, las sábanas, el lavatorio, las sábanas que las planchaban mucho. Y los lavatorios que eran de esos blancos de loza, con agua hervida, siempre usaban eso. Y eso se preparaba en otra pieza, pero al momento del parto era como muy, la partera, la persona que iba a atender el parto, era la que tenía que estar en la pieza con la persona que iba a dar a luz. Nadie más podía estar ahí. Y una tranquilidad, una paz total. Y si había niños, los niños salían, podían ir a jugar por cualquier lado, porque eso lo hacían con nosotros, nos mandaban a jugar. Y de repente nosotros escuchábamos el grito de la guagua. Oh, nació la guagua y corríamos para la casa. Pero no nos dejaban ver la guagua ni a la mamá ni a nadie. Ahí nomás. Y la guagua, la señora tenía al bebé y ya estaba listo un caldo de gallina que mataban en el momento ahí. Y era que le daban toda la sustancia. Podía hacer con chuchoca, con cosas de ese, todo así natural, para que la mujer repusiera la fuerza y todas esas cosas, la que daba luz. El momento después del nacimiento de la guagua hay que darle una hierbita que es de acá de campo para los coágulos de la sangre y que tiene que cuidarse los 40 días, de no bañarse, lavarse el pelo, todas esas cosas tiene que cuidarse. Y todo eso se hace acá en el campo y el momento del parto hay que tener cuidado con la placenta porque no es como un parto en el hospital porque hay que esperar unos 15 minutos, esperar a la compañera en la guagua. Y ahí cuando nace eso ya la persona queda libre. Son 15 minutos, 10 minutos que tarda en nacer la placenta. Y atendí como 7 partos más. Que las personas no están acá algunas y otras están acá, pero los niños están vivos todavía. Porque nacieron todos sanos, gracias a Dios, nacieron todos sanos los bebés que llegaron al poder de mis manos. Habían partos que nacían a las 2 de la mañana, a las 12 de la noche o en pleno día. Así que había que socorrer a las mamás. ¿Y de los 7 partos que atendió, le tocó alguno complicado? Sí, uno es complicado, el parto seco. ¿Y cómo lo manejaba ese parto seco? Ese parto seco había que tener, ¿cómo se llama? Darle harto líquido. Le dimos el orégano, porque orégano y lo más calentarle los pies, todo eso, y de tener cuidado aquí, porque el parto seco no corría la guagua, se elevaba para arriba, volvía para arriba. Y no había caso de que nazca porque no podía correr porque es parto seco. Entonces pasamos casi todo un día con una señora, tuvimos que haber 2 matronas en ese caso porque la señora ella se tiraba a morir nomás porque no había forma de cómo que nazca la guagua y hasta nosotros estábamos preocupados y uno tiene que ser fuerte en ese momento porque uno no se pone a llorar con la persona y no hacer lo que tiene que hacer, tiene que ser fuerte y dejarla también a decirle que no se bote porque puede matar la guagua. Porque la señora juntaba las piernas, se botaba, se torcía porque no hallaba cómo nazca su guaguita. Pero de tanto nació, pero ya ahí nos dimos cuenta que era un parto seco. Y el parto seco contiene pura sangre, pues no es líquido. ¿Y la guaguita cómo venía? Venía como asfixiada casi. Nació medio morada, pero ahí nosotros la bañamos y se le hizo, ¿cómo se llama? Se sopló también a la naricita, a la boca para que pueda volver. 2 partos me pasó eso y otro parto que nació una chica que llevaban a Curiñanco, a la posta Curiñanco. No alcanzaron a llegar allá y llegó aquí a la casa y ese niño también nació complicado y gracias a Dios me di cuenta que nació dentro de una tela. Era como una bolsita entera cerrada y el niño estaba asfixiado, salió medio negrito. Tenía las vistas todo, yo me encontré y dije, ¿por qué es tan extraña esta guagua? Y empecé a hacerle con mis dedos así, con la yema de mis dedos, hacerle tacto en la carita y ahí me di cuenta que la telita se pegó en mi mano.
Y de ahí era una bolsita entera y ahí lo saqué y ahí pudo respirar y lloró. Antes de eso no había llorado y nació morado. Y así que también pasó lo mismo de que tenía que cuidarse y darle las hierbitas. Y otro parto nació una guagua muerta de 3 meses de embarazo, se le murió en el vientre a la mamá. Se cayó buscando leña, llevaba un saco de leña al hombro y se resbaló y se cayó y se pegó en la columna acá atrás. Y se le murió la guaguita en el vientre. Y ese parto también lo asistí, yo sola lo asistí. Ahí también no había nada que hacer porque yo solamente le sobaba la guatita, todo le sobaba nomás y tuvo todo el día la señora enferma. Y casi como a las 10 de la noche nació la guaguita y nació muerta. ¿Era chiquitita? Chiquitito, de 3 meses. Desde el año 70 que yo llegué aquí a esta localidad, cuando esto era ruralidad extrema. Mucha vulnerabilidad, pobreza. Nuestra comunidad no tenía los medios como para subsistir a veces, no había trabajo. Las mujeres siempre han trabajado a la mar y los hombres en la pesca. Pero esa era la vida de esta comunidad, pero una vida enriquecedora, en cariño y en amor. Atender un parto es lo más maravilloso que puede pasar en el ser humano. Como mujer, sentirse ahí en medio de esa fontanela que va apareciendo y que es un bebé que viene en camino, qué maravilla. Después recibirlo en brazos, la primera que lo recibe es uno, entonces qué feliz sentirse con un niño en brazos. Bueno, en general, ¿no es cierto?, acá en la costa, el territorio de la costa, sabemos que tenemos una importante población mapuche lafkenche que tiene su cosmovisión en cuanto a su vida en general. Y además, digamos, de la cosmovisión mapuche, también tenemos familias que, si bien quizás no tienen los apellidos mapuche, también practican la cosmovisión o una idea, digamos, de tener sus partos también de una forma mucho más personalizada en sus casas, en sus hogares, o en su ambiente, con su, ¿no es cierto?, su música, sus olores, su vida. Y eso generalmente hoy en día no tenemos la posibilidad de que institucionalmente podamos, ¿no es cierto?, acompañar a esas mujeres en el momento del parto en sus casas, ¿ya? Nosotras orientamos a nuestras usuarias que cuando vemos que ellas tienen quizá la inquietud de poder tener su parto en domicilio, optar a otras quizás opciones que no solo el Hospital Base de Valdivia, cercanas acá a la costa, lo más cercano que tenemos es Paillaco, y algunas de ellas han tenido esa experiencia ya, pero claramente también se dificulta por el acceso, por la distancia, por el dinero que también implica quizá el traslado, y por lo mismo tenemos actualmente acá en la costa un número no menor de partos domiciliarios por opción, no porque las personas no hayan alcanzado a llegar al hospital, sino que por opción. Y ese es un tema que siento y que sentimos nosotros también como institución que debemos abordar, que debemos acoger y que debemos también quizá conversar con otras instancias de otra resolución para poder, ¿no es cierto?, tomar acuerdos y mostrar nuestra realidad, que es algo que la familia y las mujeres también están solicitando y que debemos también de alguna manera respetar su derecho a cómo nacer o a cómo ellas quieren tener sus bebés. Señora Lila, y de todos esos pequeños que usted recibió, ¿alguna vez le tocó un parto complicado? Sí, me tocó un parto complicado, ¿Y ahí necesitó de la ayuda de alguien más? No, es que era a las 3 de la mañana y no había nadie, entonces lo único que yo hacía era recurrir, que vayan a mi casa a buscarme ropa, chal, guatero, que yo siempre he usado un guatero, el guatero, que me lo lleven, cosas que necesitaban mandaba a buscar a mi casa de lo que yo tenía, porque me tocó un parto difícil,
porque realmente pensé que ocurría lo peor. Pero afortunadamente y gracias a Dios salió bien. Terminamos de atención como a las 5 o 6 de la mañana, en lo cual una persona con una preeclampsia, tuve que esperar la micro. En ese tiempo había micro, una micro que corría 2 veces al día, ¿ya? Y esperé la micro a las 8, que era la de don Carlos Díaz. Y conversé con ellos, mandé a conversar con ellos para que me dieran la oportunidad de llevar a la persona a Valdivia. Así que me comuniqué por intermedio de Carabineros con hospital. Yo todavía no tenía radio, teléfono, nada con qué comunicarme. Entonces se comunicó hacia el hospital, vino la ambulancia al otro lado de Toro Bayo y en la micro me llevó hasta allá. Me ayudaron muchas personas a trasladarla y llegar con ella al hospital en buenas condiciones. Ese fue el parto difícil. La mujer tenía que acostarse y darle algo calentito y hacer un mate o un té, lo que había, pero calentito y abrigarla bien, amarrarle el pelo y acostarla. Siquiera tenía que estar 3 días en cama sin hacer nada. Y de ahí ya se levantaba, tampoco a meterse al agua helada. Tenía que lavar las mantillas la guagua, porque antes se envolvían las guaguas, pues. Se le ponían mantillas, 2, 3 paños y de ahí un chal. Entonces durante todo ese periodo la mujer no podía lavar las mantillas, tenía que la otra persona, el marido, lavarle los pañales para que ella no meta las manos al agua, menos al agua fría. Después de los 3, 4 o 5 días ya podía lavar con agua tibia los pañales dentro de la casa, sí. Y el marido tenía, porque si buscar agua a los esteros, no había agua potable. Se iba a los esteros a buscar agua y se traía el agua acá con balde y ahí se calentaba el agua y podía lavar los pañales la mujer. Y después tenía de su periodo, tenía que cuidarse siquiera 40 días, pero dentro de su casa nomás, levantar, pero los primeros 3 días tenía que estar en cama. ¿Qué pasaba si no cumplían con eso? Le venía el sobreparto. Claro, ese es el dolor de cabeza que le daba un sobreparto, por eso es que se amarraban con su pañuelo en la cabeza, se la apretaban. Y era muy peligroso antes. Según pero no sé, pues más no. De hecho, a mí me dio sobreparto en mi último embarazo, en mi última guagua me dio sobreparto. Como el hospital no saben eso, no creen. No, pues no creen en el hospital. Mi mami fue a donde una médica y me llevó el aguancito. Y con eso me pasó, porque no me pasó con nada. Me hicieron parche de sangre, me hicieron pastillas, medicamentos, de todo. Me llevaron una pieza oscura, me tuvieron como 4 o 5 días en una pieza aparte. Y no me pasaba con nada ese dolor. De hecho, se me cortó la leche, ¿te acuerdas? Ajá. Me cortó la leche, no le di. De hecho, mi guagua estuvo aparte igual de mí toda una semana y después cuando yo trataba de bajar, de ir a darle pecho abajo, porque está en neonatología. Ahí abajo estaba y yo trataba de bajar, caminar y no podía, se me doblaban las piernas. No podía y trataba de caminar y no, me caía. Así que mi mami después me fue a buscar remedio y me hizo otro lagüen que le dijo una viejita de ahí al frente, la señora Blanca Pichipil, le dio un remedio igual. ¿Ella también era partera? Pues. Sí, pues ella era partera. Pero ella viejita y ya. Hacía remedio igual. Entonces ella igual me mandó una cuestión para que me haga mi mami me hizo esas 2 y con eso me pasó, pues si no yo hubiese seguido estando con ese sobreparto que no me pasaba el dolor de cabeza, que de verdad parece que mi cabeza iba a explotar. A mí me hicieron bañar cuando mi abuelita decía que nunca nos bañemos cuando no íbamos a tener una guagua, pero ahora uno llega al hospital nomás y te hacen bañar al tiro, pues si no te tratan de cochina. Se ocupa de la guagua y se al tiro al baño, pues. Y antes no era así. Y tampoco, sí, antes tampoco era, mire, mi hija ya que tiene 50 años, nunca los metieron tampoco en el hospital al agua. No, tampoco, pues si ahí antes era un hacía. respeto también en el hospital. Sí, Era a mí tampoco me hicieron bañar. Porque eso decía que no, tenían que aguantársela. Lo único que ellas no hacían el aseo nomás, principal. Pero no bañarse, ni mojarse el pelo. Pero eso en antiguo, eran 50 años atrás, son esas.
Así, Sí. pero ahora no, pues ahora, No, ya ahora- ahora no sé. ahora sí. Se ocupa de la guaguita y al baño al tiro. ¿Y qué les hacían para el sobreparto? ¿Les daban alguna hierbita? Sí, era una hierba que se llama el pasto de la culebra, que son unos tomatitos rojos. Y eso se va a sacar una porción, se lava bien lavadito y se machaca y se le pone agua caliente y con azúcar quemada. Y eso le bota todo, no permite los coágulos dentro del organismo. Sí, le limpia todos los vasos sanguíneos. Se le da 1 o 2 tomas o 3 tomas, depende cómo sea. Cada 3 días se le puede dar una toma. Y es una porción bien chica, no mucho, porque le puede producir hemorragia igual. Pero ellos le limpia todo, le deja limpiecito, todos los vasos sanguíneos quedan limpios con eso. Es muy buena la hierba que hay, es que de aquí de campo. Así también me atendió a mi mamá, pues cuando yo le contaba de mis primeros hijos, que sufrí mucho en el hospital, y le contaba a ella, pues, y mi marido le dijo, y si usted era partera antes, ¿usted podría atender a la Irma para que no se vaya a Valdivia? Sí, dijo, yo preferible 1000 veces que te quedes acá, me dijo, antes que te vayas a Valdivia, porque yo sé que en Valdivia va a sufrir mucho y al hospital, y yo aquí va a tener un recuerdo muy lindo, porque esto va a quedar para ti. Y yo lo acepté, pues yo dije que lo encontré que era algo bonito, y igual me da un poco miedo, de temor, pero ya lo decidimos, y el día que la fecha que yo ya me sentí con dolores para tener mi bebé, mi mamá llegó a mi casa junto a mi marido, buscaron ramas de laurel y de avellano, y hicieron una cama así de puras ramas y calientes, ramas bien calientes. Y ahí me pusieron una fresada delgada, y ahí me botaron a mí, y después otra fresada más encima, y me taparon con ramas calientes. Y cuando nació mi guagua, no sentí dolor, nada, contracciones, nada de lo que había pasado en mis primeros partos. Fue algo bonito, porque sentí como algo calentito. Mi guaguita nació, pero limpiecita, como que quería salir de una fuente de agua. Y fue tan lindo, y yo lloraba en ver mi bebé, porque nunca había, mi mamá ya me dijo, aquí esta es la placenta, me lo mostró, me dice, esta es la placenta. Tampoco lo conocía, porque en el hospital me la habían sacado por pedazos. Nunca lo había logrado de ver, esas cosas. Y la placenta, hablando de la cuestión de la placenta también, esa la enterramos. El papá la fue a enterrar en una parte que ahí, justo la enterramos en un árbol que estaba ahí, para que dé más producción. Y los dio más valor, al árbol le dio más valor. Ese árbol florecía, los dio harto fruto. Después del parto de la mamita, estos recién nacidos, ¿les era muy complicado pasarlos por el registro civil? ¿Cómo era el proceso? Sí, era difícil, muy difícil pasarlos por registro civil por muchas razones, porque a veces eran hombres que no reconocían sus hijos. Era muy doloroso. Entonces ellas, para poder hacer todo un trámite de reconocer sus guaguitas, tenían que tener dinero, aunque sean 200 pesos, pero no los tenían. Entonces, para la atención en la posta, no importaba. Era la creencia de la mamá. La mamá me decía a mí, se llama Juan, qué sé yo, esto, que el otro, y yo le creía. Porque además ella me contaba su historia y me decía. Entonces, claro, a veces también pecaba de imprudente yo, siento, el poder hablar con los varones conocidos que sabía que era papá, no lo sabía, pero la mamá me lo decía, la niña, la joven, porque por lo general eran niñas jóvenes algunas. A ella les costaba mucho, ¿no? Les costaba reconocer sus hijitos, pero los reconocía la mamá.
La mujer siempre apechugaba en todo, eso como se dice, sí. Yo no tuve ningún inconveniente con mis hijos, porque fuimos justo todas las fechas, porque cuando nació lo pesamos al tiro igual, eso era también, le ponían un paño a mi mamá y lo metía la agüita dentro del paño y arriba lo amarramos y lo pesaban con esas pesas que de kilos le pesaban cosas. Con esas pesas lo pesaban. Entonces yo tenía todo listo, eso, la pesa, el día, la fecha, todo. Pero mi papá con nosotros se equivocaba, porque juntaba varios niños para llegar a reconocer la civil y en una de esas se equivocaba la fecha, de nacimiento. Pero yo no tuve problema en eso. En general, desde el punto de vista, digamos, de salud, primero abordando esa parte, afortunadamente no hemos tenido, que yo sepa al menos, mayor problemas de salud tanto en la mamá como en los niños o en las niñas. Ahora, desde el punto de vista administrativo, sí claramente implica muchas veces una demora importante en que los niños puedan obtener el RUT y por ende retrasa algunos procesos administrativos de salud y otros también me imagino que nosotros intentamos subsanar con algunos registros propios y que también FONASA en algunos momentos nos permite igual derivar a los niños a controles que son propios de su edad. Pero claramente el proceso en sí de obtener su RUT definitivo a través del registro civil, su inscripción, demora bastante. Y a pesar que están claros un poco los pasos a seguir de que ellos deben llevar testigos, ¿no es cierto?, para poder acreditar que el parto fue en casa, que es su hijo, aún así demora bastante. Y eso claramente a la familia no es grato y implica viajes y cosas, ¿no es cierto?, que no están dentro de lo que sí le ocurre a un niño que nace en el hospital. Entonces la diferencia existe y eso hay que mejorar para tener equidad en ambas opciones. Y como digo, quizá hoy en día en Chile no es una opción todavía garantizada el poder nacer en casa. Hay mujeres que sí lo solicitan y que sí lo requieren y que hay una brecha allí también de inequidad, porque en otros lugares de Chile, quizás familias con mejor poder adquisitivo, sí pueden tener ese parto pagando, ¿no es cierto?, a un profesional de la salud que supervisa el proceso y están seguras y tiene las medidas también de urgencia a realizar en caso de que exista alguna complicación para poder actuar pronto, pero cuando ese dinero muchas veces no existe o las redes no existen, esas mujeres tienen su guaguita en la casa y claramente se exponen también a riesgos que sabemos que existen y que por eso en algún momento también, hace años atrás, ¿no es cierto?, se dio tanta importancia a tener el parto en hospitales, porque si recordamos hace años atrás, había mucha muerte de mamás, ¿no es cierto?, y de bebés cuando se tenían los partos en domicilio y por eso también toda el área hospitalaria tuvo una relevancia importante, aún la tiene, no digo que no sirva, no digo que sea malo, existe, es bueno, pero también debe existir la opción de decidir. Y cuando exista esa opción, poder también tener la certeza de que si decido tenerlo en la casa, lo voy a tener tan seguro como, ¿no es cierto?, si fuera en el hospital y voy a poder también tener la facilidad de que alguien me cuide, que alguien me acompañe, que alguien me oriente, que alguien decida también en conjunto conmigo si tengo que ir al hospital porque mi bebé o yo, ¿no es cierto?, como mujer estoy con alguna situación problemática. No, pero ¿tú crees que la medicina... Sí, hay un respeto, también la medicinal a mapuche hay un respeto, porque ellos respetan lo que uno le también. No sé, eso yo me he fijado también en eso. Pero ahora. Ahora, pero sí, ahora. Ahora en estos últimos años. En los últimos años están dándolo, pero... Ahora ha cambiado harto esa parte de la salud, porque la gente, como que todos creen en lo natural, pues. Porque en el fondo esto de la cultura de nosotros, todos esos remedios, todos los partos, todas esas cosas, es algo natural. ¿Y usted ha podido conocer, señora Beatriz, al hijo de la señora Luz Marina, pero de los otros partos, los ha visto grandes ya? Todos grandes. En Valdivia vive uno, y el hijo de la Marina, y el otro está ahí en Las Minas, también está lo más bien, está casada la niña que atendí. No sé si sus madres le dirían, ella te atendió, no sé, no lo creo, pero a lo mejor le han dicho que la Leontina igual la cuidé de una guagua de ahí en Las Minas y ella está casada la niña ahora. Así que están todos bien mis partos que cuidé.
Gracias.